El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Buenos días, gracias por acompañarnos en una edición más de la cápsula de Onco Sánchez, conmigo, doctor Mario Sánchez, y en esta ocasión que vamos a hablar de cáncer de pulmón, tenemos un invitado muy especial, un compañero y amigo, el doctor Jorge Alberto Ramos Olivares, oncólogo médico. Él es experto en cáncer de pulmón y tenemos el gusto que nos acompañe en esta ocasión. ¿Cómo estamos, doctor? Muy buen día. Muy bien, doctor Mario, muchas gracias, muy buen día. Muy bien, estamos muy contentos de tener aquí esta experiencia de una persona con una preparación muy grande de cáncer de pulmón, que ahorita vamos a hablar, pero es un cáncer que ha cambiado muchísimo, tiene un manejo muy complejo y en 2, 3 años ha cambiado bastante este manejo. Ahorita vamos a ver un poquito de las generalidades de cáncer de pulmón, de lo que es, algo general de cómo tratarlo para que la gente que nos escucha, que a lo mejor no tiene tanta preparación de medicina, nos entienda un poquito de qué hacemos con el cáncer de pulmón. Totalmente. Entonces, si nos parece bien, vamos a empezar con definir primero qué es el cáncer de pulmón, cómo podríamos definirlo, más o menos para que la gente nos vea, y después vamos a hablar un poquito de cómo lo diagnosticamos, pero vamos a empezar por lo primero, que es cómo Correcto. podemos definir el cáncer de pulmón. Sí, el cáncer de pulmón es una neoplasia, igual que todos los demás cánceres, que se origina, en este caso, en el pulmón, ¿verdad? En las vías respiratorias, y es un cáncer muy importante porque a nivel mundial es el segundo cáncer más común, ¿verdad? Esto englobando todos los países de la Tierra, es el segundo cáncer más común. Son diagnosticados al año más de 2 millones de casos, lo cual pues es realmente preocupante. No nada más los años de vida de los pacientes, muchísimo comparado a como era hace 2 o 3 décadas. Sin embargo, a pesar de todo esto, el hecho de que se diagnostique en una etapa tardía este cáncer, pues proporciona en muchas ocasiones un mal pronóstico para la gente. Entonces, hace falta más concientización. Bien, en casi todos los cánceres, entre más avanzados se encuentren, pues nos da un pronóstico muy malo, pero en este caso en especial como que es un poquito más crítico, ¿no? Tener un diagnóstico oportuno. Totalmente. Para quienes nos escuchan también, vamos a platicar un poquito de por qué se desarrolla el cáncer de pulmón. ¿Hay algún tipo de factor de riesgo? ¿Qué pacientes tienen más riesgo? ¿Personas que tengan cáncer de pulmón? Sí, el factor de riesgo prácticamente clásico, y yo creo que ya todas las personas lo conocemos, pues es el tabaquismo. El tabaquismo, hace algunos años que no había tanta concientización sobre el tabaco y el humo de tabaco como factor de riesgo para cáncer de pulmón. La gente pues fumaba, ¿verdad? Era muy común ver, incluso dentro de hospitales y dentro de centros, en casas y demás, la gente fumaba. Entonces se documentó ya hace varias décadas la relación fuerte que había entre humo de tabaco y cáncer de pulmón, y sobre todo ciertas variedades de tipo de cáncer de pulmón. Empezó la concientización sobre el humo de tabaco. La gente ha presentado alguna disminución a lo largo del tiempo con respecto al empleo de tabaco, pero a pesar de eso, como quiera, sigue habiendo muchos cánceres, y esto también es porque cada vez se han documentado mayores factores de riesgo, entre ellos la contaminación ambiental, el radón y algunos otros gases que también se ha documentado que son factores de riesgo importantes para el desarrollo de cáncer de pulmón. Así también pacientes que han tenido exposición a tuberculosis, por ejemplo, que quedan con algunas cicatrices pulmonares, también es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón. Actualmente todavía está en controversia los famosos vapes, ¿verdad? Sí. No hemos llegado todavía al tiempo de manera prospectiva para saber si estos juegan un papel muy importante en el desarrollo de cáncer de pulmón, pero de manera global, la combustión es lo que a final de cuentas predispone al desarrollo de este tipo de neoplasia. Perdóname por la interrupción, pero sí quisiera también agregar Ujú. que muchas veces, y lo vamos a ver más adelante si tengo esta oportunidad, hay algunos tipos de cáncer de pulmón que no se asocian a nada de esto. De hecho, ya está bien demostrado algunos tipos que es una mujer joven,
en donde nunca tuvo exposición a humo de tabaco, ni humo de leña, ni a contaminantes como tal, y sin embargo desarrolla cáncer de pulmón y algunas variedades agresivas, ¿verdad? Algunos reordenamientos genéticos que, bueno, afortunadamente ya tenemos tratamiento dirigido contra este tipo de enfermedad. Son muchos factores de riesgo y sí vamos a ver esa parte como de los casos especiales, ¿no? De cáncer de pulmón, pero como lo general. Ahora vamos a ver, bueno, tenemos una persona con ese factor de riesgo, ¿verdad? Tabaquismo por mucho tiempo, que tuvo una exposición a un tipo de radiación o de compuestos de combustión. Esa persona, ¿cómo puede hacer para que, primero que nada, encontrar un síntoma temprano Así y es. acudir rápido a diagnóstico? ¿Qué es lo que esperamos ver como de síntomas, decimos con los pacientes? ¿Qué Perfecto. manifiestan esos pacientes que aún no tienen el diagnóstico? Muy bien. Excelentes preguntas. La verdad es que los síntomas clásicos del cáncer de pulmón son la tos y también algo que se denomina hemoptisis, que es tos con sangre. Hay falta Ok. de aire, eso se llama disnea. Puede haber agitación, puede haber dolor torácico. En ocasiones, cuando se realiza una radiografía de tórax, ya encontramos derrames pleurales. Los derrames pleurales son líquido prácticamente en la pleura, que es una cavidad que se encuentra entre el pulmón y la caja torácica. Entonces empieza a haber líquido también ahí dentro. Y cuando la enfermedad ya está metastásica, es decir, que se va a otros órganos, los síntomas pueden variar según la localización de la metástasis. Es decir, si el cáncer de pulmón hace metástasis a cerebro, que es de las principales neoplasias que tiene una alta afinidad por cerebro, el paciente puede tener dolor de cabeza, puede tener visión borrosa, puede haber hasta convulsiones, ¿verdad? En ocasiones, pérdida de Ujú. memoria. Si el paciente tiene metástasis en un hueso, en columna, entonces puede presentar ciertos dolores en la columna vertebral y obviamente si esto no es tratado puede avanzar incluso hasta una fractura, ¿verdad? De alguna vértebra, lo cual te puede condicionar un cuadro clínico muy específico que se denomina síndrome medular, donde el Ujú. paciente pues ya no puede moverse. Entonces, en general son síntomas respiratorios, pero Ujú. estos también, a esto se puede también agregar otros síntomas según la localización en donde haya hecho metástasis el cáncer. Muy bien, sí están muy variados, pero podemos concluir que inicialmente con una tos con sangre, que dure más de 2, 3 meses, tenemos que investigarla de sí o sí. Hay mucha gente que dice por el tabaquismo, es que tengo siempre tos, flemas en la mañana, pero se acostumbran a que sea eso como una bronquitis crónica, que es pues súper común, pero eso mucha gente lo deja Lo deja pasar. pasar. Y pues, Quisiera también aquí intervenir porque sí, cáncer de pulmón ya desde hace más de una década a nivel internacional ya está probado que es de los cánceres en donde hay un examen de tamizaje, un examen de screening, así se denomina. Esto ujú, significa que un tamizaje, un screening, son aquellos estudios que se hacen en población donde teóricamente está sana de ese tipo de enfermedad. Sabemos que son cánceres prevenibles o con estudio de tamizaje, cáncer de mama, cáncer de colon y recto, cáncer de próstata, ujú. cáncer cervicuterino y pulmón. Antes eso se pensaba que no, pero ya va más de una década en donde ya está establecido que los pacientes con factores de riesgo para desarrollo de cáncer de pulmón pueden someterse a estudios de tamizaje para poder detectar la enfermedad en una etapa más temprana. Y eso pues es de lo más importante en el cáncer. Entre más temprana sea la etapa clínica, pues mejor va a ser el pronóstico. ¿Quiénes son estos pacientes que está recomendado realizarse Sí. una tomografía de tórax de baja dosis, que es el estudio para poder determinar en una etapa más temprana el tipo de cáncer? Son poblaciones de más de 50 años que tienen un índice tabáquico de 20 o 30 paquetes año y que hayan fumado en los últimos 15 años o que estén todavía fumando. Entonces, paciente de 50, 55 años que tiene POC o 60 años o más que tiene POC debido al tabaquismo tan intenso, muy posiblemente entra dentro de esta categoría, ¿verdad? Mm. Entonces, estos pacientes sí es importante que el médico neumólogo, el médico familiar, el internista, quien está llevando el caso, pues tenga conciencia de esto y le pida a su paciente tomografías de tórax de baja dosis para poder detectar de manera más temprana los nódulos pulmonares que son a finales de cuentas los que van a desarrollar ya el tumor. Y ahora con estas pláticas, que la familia sepa, ¿no? Que cuando a lo mejor no nos sospecha por un médico,
si la familia, quienes nos escuchan saben qué tenemos que investigar y algo estar, pues poder también tener una actitud más Sí, proactiva para que no pedir a escape su nada más. médico, exactamente, pedir al médico tratante que les facilite la orden médica para la realización de estos estudios. Por eso queremos estas cápsulas para que la gente sepa y ahorremos tiempo, que a fin de cuentas el tiempo es vida con los pacientes que tenemos todo muy, muy contado. Tenemos ahora ya el paciente con unos síntomas que presentó, como cuadros respiratorios, síntomas importantes con factores de riesgo. Ahora, ¿qué sigue? Si digamos, si en la tomografía que hacemos para detectar temprano, encontramos una lesión en el pulmón. ¿Cuál es el paso que sigue? Totalmente. Al igual que la gran mayoría de las neoplasias, pues se necesita una biopsia, ¿verdad? Necesitamos una biopsia para poder determinar qué tipo de cáncer de pulmón es, porque incluso dentro del pulmón tenemos gran variedad de diferentes neoplasias. Primero que nada, pues es importante ver que no sea una metástasis, ¿verdad? Que no sea Ujú. un tumor de otra parte que se fue al pulmón, porque también pulmón es un órgano en donde hay muchísima diseminación de otro tipo de tumores, ¿verdad? También dentro de esto hay algunos tumores que se llaman neuroendocrinos, que pueden ser tumores neuroendocrinos o carcinomas neuroendocrinos, donde el tratamiento es diferente al tratamiento convencional de un clásico paciente con cáncer de pulmón. Hay adenocarcinomas, hay carcinomas escamosos, en fin, hay incluso sarcomas de pulmón en donde es una diferente entidad neoplásica. Entonces, el tratamiento va a depender según el resultado que tengamos en la biopsia realizada. Podemos hacer biopsias mediante broncoscopía, podemos hacer biopsias ya sea por punción, existen varias modalidades de tipo de biopsias. Lo importante es tener biopsia y obtener el mayor material de tejido neoplásico posible para poder determinar las mutaciones que tiene el tumor. Muy bien, porque hay muchas mutaciones, como comentamos, que ha evolucionado muchísimo la ciencia y hemos determinado que hay tipos de tumores que están completamente diferentes. Y es como que el paso que sigue, ¿verdad? Tenemos la biopsia y debemos de mandarla a un patólogo experto que sepa qué estamos buscando, ¿verdad? Y que se hagan esas Totalmente. investigaciones de manera prioritaria para que tengamos del principio el plan completo con el paciente. Ya tenemos esta biopsia. Y bueno, al paciente que le vamos a comentar qué es lo que sigue en caso que diagnosticamos un tumor primario del pulmón. Correcto. Al tener ya el diagnóstico de que es un cáncer, lo que sigue después es determinar la etapa clínica. Necesitamos estudios de extensión para poder ver que el cáncer no se haya diseminado a algún otro cuerpo, a alguna otra parte del cuerpo. De hecho, por lo que comentaba de la afinidad que hay al sistema nervioso central, Ujú. también es muy importante prácticamente casi en todas las etapas clínicas, incluso en etapas muy tempranas, pues hacer una revisión del cráneo, del cerebro, que no haya metástasis al cerebro. Es importante ver hígado, es importante ver los huesos, esto mediante estudios de imagen para poder descartar la presencia de metástasis. En caso de que no haya metástasis y el paciente esté en una etapa localizada, pues es posible operar y después dar tratamiento, o ya cada vez más está en desarrollo terapias de tratamiento antes de una cirugía. Eso se llama tratamiento neoadyuvante. Cuando se opera y se da tratamiento se llama terapia adyuvante. Eso es como lo más estándar, pero cada Sí. vez se está rompiendo lo histórico y está habiendo más investigación en un enfoque preoperatorio. En caso de que veamos enfermedad muy localmente avanzada que no se pueda quitar, entonces entraría en combinación la radiación con la quimioterapia, seguido de una inmunoterapia, que también es algo muy moderno. Y en caso de que la enfermedad ya esté metastásica, es decir, etapa 4, entonces ya dependerá de diversos otros factores como localización de la metástasis. Podemos emplear radioterapia en ciertos sitios, puede haber empleo de inmunoterapia, terapia dirigida, que son tabletas. En general, es de las neoplasias, me atrevo a decirlo, que más ha cambiado a lo largo del tiempo. No se trata para nada igual un paciente que se diagnosticó hace 10 años a los pacientes que tratamos en la actualidad. Entonces, a pesar de que tenemos esta enfermedad agresiva que pueda dar metástasis, podemos curarla. Se puede operar entonces y podemos dar reacción para intentar curar. En Sí, el mejor de los casos, ¿verdad? Ahí es así donde es. impacta el diagnóstico temprano, acercarse a los síntomas y verse lo más pronto posible. Digamos que el paciente o la persona lamentablemente no podemos curarla. Tenemos un tratamiento avanzado.
hay mucho estigma con la quimioterapia todavía en todo el mundo, pero con este desarrollo de los nuevos biomarcadores, nuevas terapias, ahorita tal vez muy pocos pacientes se quedan con quimioterapia nada más. ¿Qué tipo de terapias son estas nuevas que podemos dar para que la gente sepa que no todo en cáncer, digamos, es Es quimioterapia? quimioterapia, totalmente. Ya tenemos algo muy innovador que es la inmunoterapia. Esta también la aplicación es por la vena, sin embargo, las reacciones adversas de la inmunoterapia son muchísimo más nobles que la quimioterapia. Casi no pierde el cabello el paciente, no hay tanta disminución de las defensas, las plaquetas, etcétera. Los pacientes no tienen tanta fatiga. Entonces, son terapias más nuevas, también son por la vena, pero son terapias más nuevas y son más toleradas que una quimioterapia convencional. También tenemos terapias dirigidas que muchísimas de ellas, si no es que la gran mayoría, son orales. Entonces, los pacientes, por poner un ejemplo, con mutaciones activadoras en EGFR, hace más de 15, 20 años, pues no había tratamientos efectivos, entonces tenías que dar solamente quimioterapia porque era lo que había. En la actualidad, este tipo de pacientes con ciertas mutaciones EGFR, LK, ROS1, con puras terapias orales, pueden andar vivas más de 3, 4 años y el cáncer sin avanzar. Entonces, es un cambio radical, ¿verdad? Los pacientes con pura quimioterapia, el 50% aproximadamente estaba vivo 10 meses, 10, 12 meses y ya, ¿verdad? O sea, era el Sí. promedio de vida. La sobrevida global media la denominamos en oncología, pero en la actualidad hay pacientes que llevan 4, 5 más años vivos y con excelente estado funcional. Y esto es gracias al advenimiento de las nuevas terapias. Sí, pues ha cambiado bastante ese pronóstico y que también la gente sepa que no nada más tenemos alternativas para tratamiento, sino que hay muchísimas y cada vez hay más medicamentos en desarrollo que tenemos ya al uso inmediato y también que hay muchos protocolos de investigación que esperemos que algunos poder Totalmente. trabajar y poder apoyar con esa parte. Totalmente. Otra pregunta que queremos hacer y va enlazada a los diagnósticos porque ahorita queremos darle más enfoque a eso, ¿no? Al diagnóstico temprano precoz y, y aparte para promocionar, digamos, la clínica de diagnóstico temprano que está manejando, doctor. ¿Cómo se hace esta parte? ¿Cómo hacemos esta como prevención y el paciente que tiene riesgo, cómo lo seguimos? ¿Cada cuándo le pedimos los estudios para que podamos revisar que todo vaya bien? Sí, sí, qué bueno que lo comentas. De hecho, ahorita estoy en un enlace con varias industrias farmacéuticas donde se está haciendo de manera gratuita las tomografías de baja dosis. Es una excelente oportunidad. Prácticamente, pues el paciente acude a una valoración con algún oncólogo, en este caso conmigo, puede ser con cualquiera de nosotros, y al momento de la evaluación determinamos si el paciente cumple con los factores de riesgo necesarios para poder justificar el empleo de una tomografía de baja dosis. De considerarse un paciente apropiado para un estudio de screening, se le manda a pedir una tomografía y se analiza, ¿verdad? Entonces, repito, las ventajas son muy grandes. Se ha logrado documentar que a nivel poblacional aumentamos la supervivencia. Eso es muy importante. ¿Y por qué se aumenta la supervivencia? Pues porque podemos detectar enfermedad más temprana que se puede operar y que recibe tratamiento cuyo objetivo pues es la curación, no solamente paliación. Entonces, pacientes con índice tabáquico de más de 20, 30 paquetes año, pacientes de más de 50 años con estos factores de riesgo, que siguen fumando o que dejaron de fumar en los últimos 15 años, son factores ideales para son pacientes candidatos para poder dar terapia de screening, tratamiento de screening. Y qué mejor que, como cuenta en la industria, se presta para poder hacer diagnósticos tempranos, sin costo. Totalmente. Nada más que necesitamos que la gente se pueda acercar a preguntarnos. De hecho, vamos a dejar los enlaces, esos contactos para que se puedan comunicar y si tienen alguna duda con un paciente, con un familiar en riesgo, que nos avisen en los comentarios y me vuelvo la información disponible para poder enviarlos a la clínica de diagnóstico temprano y dar todo el seguimiento y asesoría, todo lo que se requiera para el seguimiento del paciente. Totalmente. Es lo que no quiero que nos quedemos como que en esta conclusión de la cápsula, que siempre se puede hacer algo para el diagnóstico temprano, que acerquen para preguntar y que qué mejor tenemos la oportunidad de hacerlo sin costo alguno para las personas que nos puedan revisar. Es correcto. Entonces se va a caer todos los enlaces y por esta ocasión vamos a dar por concluido esta cápsula. Agradezco muchísimo la participación de Dr. Jorge Ramos, experto en pulmón y un muy buen gran amigo y compañero, y esperemos pronto poder contar con la presencia otra vez para platicar de otro tema oncológico. Muchas gracias. Y a todos los que nos sintonizan, muchas gracias. Estamos al pendiente. Nos vemos el próximo viernes con otra cápsula de Onco Sánchez y que tengan un buen fin de semana.
Excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Hasta luego.